Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yeyo. Y en esta ocasión, en este video, voy a hablarles sobre lo que es la política económica. Como hemos visto en videos anteriores, y les voy a dejar en este enlace en la descripción del video, el sistema, digamos, económico que nosotros tenemos a partir de lo que establece nuestro texto constitucional en los artículos 25 y 26, nuestro sistema económico es un sistema de economía mixta, por el cual no estamos en un capitalismo y tampoco estamos en un socialismo, es decir, no dejamos que el mercado por sí solo haga todo, pero tampoco somos un sistema donde el Estado es el que maneja toda la economía, sino que somos un sistema en el cual la economía por sí sola se va, digamos, dando, se va generando, pero siempre bajo los parámetros y la regulación que impone el Estado. Es decir, hay un sector público, hay un sector privado y hay un sector social, hay derecho público, privado, social, hay empresas públicas, empresas privadas, hay empresas sociales y por lo tanto tenemos que la economía se va dando, pero dentro del marco regulatorio de la ley y dentro de lo que el Estado va dictando. Esta forma en la cual va a intervenir el Estado para regular la economía, para poderla coordinar, se va a conocer precisamente como la política económica y es este instrumento que tiene el Estado para que regule la economía, o coordine, la planee y de esta manera se puede ir desenvolviendo para beneficio de la sociedad. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy en nuestro video, lo que es la política económica. Así que voy a comenzar con las famosas diapositivas para que veamos qué show con este tema. Bueno, para empezar, ¿qué es la política económica, no? La política económica, como ya se los dije, es este instrumento que tiene el Estado a partir del cual va a regular a la economía. Es el instrumento, es la herramienta que tiene el Estado para poder intervenir en la economía y asegurarse de que ésta se desarrolle, se vaya gestando, pero siempre para beneficio de la sociedad. Porque ustedes recordarán el capitalismo bueno de los siglos XIX, XVIII casi, con el Fordismo y estos modos de producción, que por ejemplo se producía muchísimo y había muchísimo desarrollo económico, pero las condiciones sociales eran pésimas, porque había personas que trabajaban 12 horas al día, no tenían prestaciones, no tenían ni siquiera vacaciones, eran obreros que incluso hasta morían en las fábricas. Entonces, pues sí había mucha economía, pero pues no nos beneficiaba tanto. Y el chiste no es ese, el chiste es que haya economía, que nos vaya bien económicamente, pero que para la sociedad sea algo que se vea reflejado en su realidad. Así que por eso el Estado va a decir, a ver, sí que la economía se vaya dando, sí que la economía vaya circulando, pero yo voy a regularla para que no se salga de control y no se termine provocando un relajo. Los fines que busca perseguir la política económica son estabilidad. Esto implica que la economía se mantenga dentro de lo más controlada posible, que no haya recesiones, que no haya inflación, que no haya crisis, porque al final del día también es importante entender una cosa. Las economías de todo el mundo por naturaleza, básicamente por el simple hecho de que son economías, tienen periodos de crisis, tienen periodos donde pues, nos caemos. Pero el chiste que tiene que cumplir el Estado o la función con la que tiene que cumplir es garantizar que en estos periodos de crisis los efectos no sean tan fuertes, digamos, no impacten de una manera tan lasciva en la sociedad. Y si se puede prolongar el momento en que llegue una crisis, pues mucho mejor. Ahora sí que el Estado tiene que postergar las crisis lo más que se pueda y garantizar que cuando lleguen no afecten tanto a la sociedad. Ahorita pues vivimos crisis, evidentemente, con la pandemia y el Estado tiene que garantizar que la economía esté lo más estable posible. Equidad, esto implica que todas las personas, todos los aparatos que participen en la economía lo hagan en igualdad de oportunidades y con el piso parejo. Para esto se va a garantizar, por ejemplo, la prohibición de monopolios, que no se generen empresas que acaparen todo el mercado y que haya de cierta manera este mismo nivel de competitividad entre los distintos sujetos de una economía. El equilibrio va de la mano con la estabilidad porque implica que la moneda, la función económica y en general la economía de un país, de un sistema, se mantenga en un mismo punto. Es decir, que no esté a un día con la inflación por los cielos, otro día que baje, otro día que suba. Oye, suceda básicamente lo que está sucediendo en muchas partes del mundo. Porque al final del día, si no hay equilibrio, si no tenemos este control de la economía, si no garantizamos que siga digamos, esta cierta línea, esta cierta recta, pues entonces nosotros vamos a subir, bajar, y pues esto se va a descontrolar, porque imagínense que un día los productos de la canasta básica cuestan una determinada cantidad de dinero,
y tú con tu salario, con tu quincena, pues te alcanza perfecto para cubrirla. Pero al día siguiente, inmediatamente al día siguiente, ya se disparó y con tu quincena, con tu salario ya no alcanzas a cubrirla. Pues obviamente esto no beneficia a una economía. El Estado entonces tiene que garantizar esto y además, evidentemente, una mejor redistribución de la riqueza. El Estado va a garantizar que todo lo que se produce de una economía vuelva a la sociedad en bienes, en servicios, pero de una manera, digamos, amplia, equitativa, que sea para todos. Es que, por ejemplo, las personas que pues no tienen tanta capacidad económica, la riqueza que se produce pues también vaya para ellos, no solamente para quienes la producen, como es un debate interminable que se ha visto en los últimos tiempos, ¿no? De que, por ejemplo, habrán visto las declaraciones de cierto personaje político que dijo, es que mi estado es el que más produce y no nos da nada. Pues sí, pero es que tu estado no produce solo para ti. El chiste de la economía es que se produzca y que la riqueza que se produzca vaya para todos, ¿no? Y sin importar si se produce o no, porque pues si no, no estamos siendo una buena sociedad, no estamos avanzando. Ahora bien, ¿cómo va a intervenir el Estado en la economía? Hay dos formas, la forma directa y la indirecta. La forma directa es cuando el Estado toma decisiones activas en la economía. Es decir, es cuando el Estado dice se va a hacer esto, se va a hacer el otro. Ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando el Estado dice determina las tasas de interés, o por ejemplo, cuando el Estado impone los aranceles o los reduce. En fin, todas estas decisiones activas del Estado en materia económica es una intervención directa del Estado porque él está participando. Y la indirecta es cuando toma los instrumentos de la política económica para conducir a la economía. Es decir, es una forma de participación en la cual el Estado no directamente dice qué se hace, pero sí se vale de alguna manera de los instrumentos que tiene económicamente hablando para decir por dónde quiere ir. Un ejemplo es la política monetaria que ya vimos en un video y les voy a dejar el video en la descripción de este video. En la política monetaria, por ejemplo, el Banco Central determina, por ejemplo, con la tasa de redescuento, de alguna manera la masa monetaria. Es decir, si se dan cuenta, el Banco Central no les dice a los demás bancos o no les dice a las demás instituciones, las tasas de interés van a ser estas, o me reducen sus préstamos o me aumentan sus préstamos, no, pero el Banco Central sí va a decir, a ver, la tasa de redescuento se sube, entonces los otros bancos van a decir, no, pues me están cobrando más interés, pues ya no voy a dar tantos préstamos. Entonces, de alguna manera el Estado orilla a que se tomen decisiones económicas, pero él no las dice tal cual, o sea, él no va y dice, esto es lo que se va a hacer o esto es lo que tienen que hacer, no, pero se vale de instrumentos como la política monetaria para decirles a los demás, hay que hacer esto, hay que irnos para este lado, hay que llegar a tal punto. ¿Cuáles son las funciones del Estado o cuál es lo que tiene que cumplir en materia de política económica? Número uno, orientación. El Estado tiene que decir para dónde tiene que ir la economía. Para ello es necesario que las personas que tomen estas decisiones estén bien capacitadas, estén bien preparadas y sepan cuáles son las necesidades de la sociedad para que el Estado diga, a ver, todo mundo, la economía, vámonos para acá. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos hace falta. Ahora vámonos para este lado. El Estado tiene que estar diciendo para dónde hay que ir. Él tiene que orientar a la economía, tiene que decir qué objetivos hay que perseguir. Si ustedes quieren ver precisamente esta orientación, pueden conocerlo a través de los programas que emplea el gobierno. Si, por ejemplo, el gobierno actual, por ejemplo, da muchos programas sociales, pues es claro que el gobierno, el Estado en este momento, está orientando la economía a un tipo de economía social, digámoslo así, donde los grupos sociales menos favorecidos pues estén más a la vanguardia, digámoslo así, hipotéticamente hablando, aunque en la realidad no ocurra. Planeación implica que el Estado tiene que decir cómo hacer la cosa, tiene que ponernos sobre la mesa, digamos, las instrucciones del juego. Y este objetivo, esta función del Estado se va a ver reflejada en el artículo 26 constitucional, que prevé la creación de un instrumento que se conoce como el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo es un instrumento que cada sexenio lo va a fabricar la administración entrante. Es decir, cada administración que entra, cada presidente, cada administración general que entra, va a generar un plan nacional de desarrollo de aquí a 6 años. Es decir, es básicamente el plan de trabajo del presidente que entra. Él va a decir, mira, pues recibimos al país en estas condiciones, yo en estos 6 años quiero hacer esto, quiero hacer el otro, así lo voy a hacer, para ello voy a aplicar esto. Es decir, te describe cómo va a trabajar y para dónde quiere ir, ¿no? Entonces, el objetivo de la planeación, si ustedes quieren verlo en esta realidad, pueden consultar el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 y van a ver cuál es el plan de trabajo de esta administración, qué es lo que quiere de la economía, cómo la va a mover, cómo la va a funcionar, cómo la va a estructurar. Y finalmente, no concentración. Implica que el Estado evite que haya particulares, evite que haya sujetos dentro de la economía que concentren el mercado.
Para ello está, por ejemplo, la COFESE, y para ello precisamente tenemos la ley que prohíbe a los monopolios, y para ello tenemos el artículo 28 constitucional que nos dice que no hay que generar monopolios y están totalmente prohibidos, y por eso es que el Estado se ha enfocado en estos tiempos y desde que se generó nuestra Constitución a combatir estas prácticas monopólicas y estos monopolios que acaparan todo un mercado y concentran al mercado de un producto. ¿Por qué esto no es bueno? Porque si hay concentración, si alguien determina el producto, si alguien determina su precio, pues entonces no hay competencia y pues básicamente ya valió el asunto de la libre economía. Porque imagínense ustedes que yo soy una empresa que vende sillas y entonces yo voy creciendo a tal punto que compro a las demás empresas que producen sillas. Y ya llega un punto donde yo soy la única empresa en el mercado nacional que produce sillas. Entonces, yo voy a poder poner los precios que yo quiera, yo voy a poder producir como yo quiera, porque pues no tengo competencia. No va a haber alguien que me diga, por ejemplo, pues tú das las sillas a 100 pesos, pues yo las doy a 10 pesos. Pues no hay ese riesgo, entonces yo puedo poner el precio que yo quiera, yo muevo el producto como quiera. Y esto no es bueno porque entonces nos están coartando nuestra libertad y pues si quieres una silla, sí o sí me la vas a tener que comprar a mí. Entonces, por eso el Estado tiene que garantizar que no haya concentración, que haya competencia para que nosotros como consumidores tengamos la libertad de decir, con este porque es más barato o con este porque da mejor calidad. Y eso también es benéfico para las empresas porque las va incentivando a que no se duerman en sus laureles, sino que estén constantemente innovando y constantemente viendo cómo pueden llegar a los consumidores. Ahora, hay tres tipos de política económica. De tipo cuantitativo, que implica simplemente un cambio en la cantidad. Es algo en realidad un poquito muy somero, digámoslo así. Por ejemplo, que se firme un tratado comercial. Ya se han firmado tratados comerciales en México, hay varios. Si se firma un tratado comercial más, pues sí es un cambio, es una forma de política económica, pero pues es un tratado más, o sea, no se cambia gran cosa. Se cambia la cantidad de tratados y a lo mejor va a haber cambios en políticas, en leyes, pero pues bueno, es un tratado más, un tratado menos, es un cambio cuantitativo, estamos hablando de cantidad. Antes había 122 tratados, por ejemplo, ahora ya hay 123. En el cambio cualitativo o el tipo de política económica cualitativo implica cuando la política económica plantea cambios en la calidad, cambios parciales. Por ejemplo, el cambio del Sistema Nacional Financiero de 1990. En este cambio, en este replanteamiento que hubo con esta política económica, se dejó al mismo Sistema Nacional Financiero, se tiene el mismo Sistema Nacional Financiero, pero materialmente hablando hubo cambios, hubo parcialmente varios cambios. O por ejemplo, el cambio que hubo al sistema de pensiones. O sea, siguen siendo el mismo sistema, siguen siendo lo que ya estaba, pero materialmente se modifica. Es algo parcial, es algo en cuanto a calidad, es algo en cuanto a sustancia. Y el cambio estructural de reforma, que es el cambio más drástico de política económica, que ya es de plano cuando de una política económica pasas a una totalmente diferente. Por ejemplo, lo que sucedió con la URSS. La URSS, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, seguía una política económica pues socialista, centralista. Cuando se cae la URSS, cuando se cambia la URSS, se cambia la política económica porque ya pasamos de ser una política económica centralista socialista a ser una política económica ahora mixta con Rusia, con la República de Rusia. Bueno, quién sabe qué sea eso ahora, pero bueno, ahí está, ¿no? Ese es un ejemplo de un cambio estructural de reforma. Entonces, hay tres tipos de política económica: cuantitativa, que es cantidad; cualitativa, que es parcial; y ya la más drástica, que es cuando pasamos de una política económica a otra, que es el de cambio estructural o de reforma. Si se dan cuenta, con estos sistemas, con esta política económica, el Estado participa en la economía para orientarla, para planearla, para decir, estas son las reglas del juego, así nos tenemos que mover, hacia estos objetivos hay que ir, pero ya dentro de ello, pues la economía solita se va dando. Por ejemplo, el Estado sí nos dice en el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, hay que garantizar una economía ambientalista, supongamos, que no ha sido así lamentablemente, pero supongamos que dice, hay que tener una política económica ambientalista y la economía tiene que ser ambientalista. Pues bueno, ya nos está dando un margen sobre dónde hay que movernos. Puedes vender lo que tú quieras, tú puedes comprarle a quien tú quieras, puedes producir lo que tú quieras, pero tienes que ser amigable con el medio ambiente. Entonces ya sí vemos, por ejemplo, que hoy en día las empresas, pues las empresas no les dice a nadie qué vender o qué no vender. A nosotros nadie nos dice a quién comprarle o a quién no comprarle. Pero sí las empresas, por ejemplo, si ven incentivadas y ya se ven encaminadas, por ejemplo, a producir sustentablemente, ambientalmente o con esta idea del desarrollo sustentable. Y nosotros como consumidores, pues nadie nos dice a quién comprarle, pero pues sí ya nos vamos orientando un poco más a consumir sustentablemente o a consumir ecológicamente. Entonces,
Así es como se va dando la economía y así el Estado nos va orientando pues a dónde quiere llegar. En este caso, por ejemplo, en este caso del ejemplo que les pongo de la política ambientalista, buscamos llegar a pues a un desarrollo sostenible, ¿no? A que pues duremos lo más que se pueda. Y pues bueno, si quieren consultar más sobre el tema de la política económica, yo les recomiendo que lean estos libros de donde yo obtuve la información y también pues les recomiendo que consulten estos documentos que les digo, el Plan Nacional de Desarrollo, así como los programas que tiene el gobierno en materia económica. Por ejemplo, también pueden consultar la ley de ingresos vigente de este año, donde se ven, por ejemplo, qué incentivos hay, qué estímulos fiscales hay, y se van a dar una idea de pues para dónde quiere llevar el gobierno la economía y para dónde nos quiere llevar como sociedad en general. Y pues bueno, sin más por el momento, hasta aquí llegaría este video y les deseo que tengan una excelente semana y pues que les vaya muy bien en lo que resta de esta semana que está empezando. Saludos y nos vemos en la próxima.